Reporteros en Acción presenta Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este espacio del diálogo en este día martes 26 de junio. Doy la bienvenida el día de hoy al doctor Carlos Huilca Casañas, jurista, con quien hemos mantenido diversos diálogos a lo largo de ya algunos años en que tenemos el gusto de compartir los espacios periodísticos. Para el día de hoy le he invitado con un doble propósito. El primero, pues, hacer un análisis desde el punto de vista de un jurisconsulto de lo que ha sucedido con el Consejo de la Judicatura, de lo que está sucediendo en estos días con los nuevos nombramientos de fiscales y en general con aquel clamor ciudadano de recuperar definitivamente la credibilidad en la justicia, en esta importante función que es, yo diría, uno de los pilares de la democracia. Doctor Huilca, bienvenido, muy buenos días. Bueno, el tema está planteado, ¿no? Empecemos. Se cuestiona la legitimidad y la legalidad más que la legitimidad de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Se dice que se está extralimitando en aquellas funciones que el pueblo ecuatoriano le concedió en la consulta. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi estimado Marco. Un saludo a los cotopaxenses y la zona central del país. En efecto, las atribuciones que se le concedió al Consejo de Participación Ciudadana en la consulta popular fue de que se haga una evaluación, un análisis de las acciones que han tomado o las inacciones que han tomado las diferentes autoridades, sean estos superintendentes de compañías, de bancos, de telecomunicaciones, contralor, procurador, Consejo Nacional Electoral, Consejo Contencioso Electoral, organismos de decisión política y estratégica del gobierno de turno. Yo creo que la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, presidida por Julio César Trujillo y sus miembros, pues ha tenido una actitud positiva frente a la necesidad imperiosa que teníamos los ecuatorianos de transparentar todas las acciones del anterior Consejo de Participación Ciudadana por los diferentes concursos de méritos y oposición, entre comillas, que realizaban estos personeros y que lamentablemente para el país durante 10 años del correato fueron nefastos para las diferentes personas e instituciones del Estado que de alguna manera queríamos y pretendíamos hacer opinión pública frente a las acciones del gobierno nacional. Yo creo que la actitud asumida por este Consejo de Participación Ciudadana es muy efectiva, muy decisoria en la toma de decisiones, como digo, de sacarlos a estos empleados. Yo inclusive decía algún momento en una entrevista con usted, recuerdo, de que no habría necesidad de hacer un análisis, una evaluación. Ni siquiera la evaluación. Ni siquiera la evaluación, porque si eran nombrados de esa manera por el anterior gobierno, se sobreentendía que eran los adeptos o borregos, como se los conocía normalmente, para ser parte de la estrategia política implementada por el presidente Correa y su gobierno. Entonces yo pienso que... pero esa es una generalización un poquito peligrosa, porque también se escucha de algunos funcionarios que dicen, yo gané legítimamente el concurso. Debe ser raro el caso, porque si vemos que todos los que estuvieron, todas las autoridades que estuvieron o fueron parte de Alianza País y que estuvieron involucrados directa o indirectamente al movimiento Alianza País y al presidente Correa, eran designados. Se imagina que el contralor Poli ganó con más de 100 y vea qué calidad de autoridad. El fiscal Vaca también fue uno de los más puntuados. En definitiva, toda la gente que estaba vinculada a ese sector político fueron los que ganaron. Debe haber tal vez una excepción, no digo usted de 100 o de 1000, habrá uno o 10, no más. Pero en todo caso la generalidad, la excepción es lo que usted manifiesta, pero la generalidad se dio de esa manera. Ahora, es decir, no hubo transparencia jamás en estos procesos de concurso. El ámbito de acción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio es evaluar, si es que seguimos utilizando ese mismo término, única y exclusivamente aquellas funciones o aquellos funcionarios
que fueron electos precisamente a través de estos concursos del Consejo de Participación. No hay otro ámbito a donde pueda llegar, porque estamos hablando inclusive también de la función electoral. También fueron nominados bajo este mismo esquema. Sí, yo creo que, a ver, no he conocido, ni la ciudadanía conocerá de que en una consulta popular las facultades que le otorga a una institución, a un gobierno para que realice los diferentes cambios o enmiendas o cambios constitucionales permitan realizar ese trabajo de esa manera. No existe institución o persona alguna que diga lo contrario. Es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y es el poder mandatorio. Ahí radica la soberanía de un pueblo. La soberanía de un pueblo expresado en las urnas determina cuál es el mecanismo y el camino que deben seguir sus autoridades a efectos de que ellas cumplan a cabalidad el mandato del pueblo. Por eso digo, no hay organismo, ni institución, ni persona alguna que pueda decir lo contrario. Y frente a la actitud del pueblo ecuatoriano de respaldo a las preguntas planteadas por el gobierno nacional de Lenín Moreno, pues que respaldamos de todos los sectores y movimientos sociales, sectores políticos, sean movimientos o partidos o sectores de organizados de la sociedad civil del país, apoyamos para el cambio la consulta y que gane el sí. Frente a eso, yo no creo que, como digo, persona o institución alguna que diga lo contrario, o pretenda hacer lo contrario, claro, o no quiera someterse a este Consejo de Participación. Pero sí hay esas personas. Bueno, pero son, como dice, son disparos así, a ciegas, porque definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana es el que tiene la capacidad legal, moral y ética de hacer todo este tipo de cambios que le permitan definitivamente desmontar todas las estructuras político-estratégica del gobierno anterior, claro, y de esa manera volvamos a tener libertad y podamos tener libertad de expresión. De esas estructuras, un barco que hizo agua hace rato y que fue duramente cuestionado no solamente por la ciudadanía, sino inclusive por los colegios de juristas, era precisamente la función judicial. ¿Usted cree, doctor, de que se podrá sanear ya de una vez por todas con estas acciones, ¿no? Algo que ya se volvió, yo diría, que hizo metástasis, para utilizar un término médico, ¿no? Que hizo ya metástasis en la sociedad ecuatoriana? Bueno, lamentablemente para el país estos 10 años que pasaron con Correa a la presidencia y su gobierno, la función judicial ha cambiado, sí, en lo que se refiere a lo físico, claro, a lo material, digamos, pero en sus autoridades, que es lo importante y lo vital, porque un país y una democracia que no exista justicia, pues no es democracia definitivamente. Entonces yo sí creo que este cambio con la salida de Yal como presidente de la Judicatura y sus miembros, determinado por el Consejo de Participación Ciudadana, lamentablemente en el Parlamento o en la Asamblea Nacional no se toman decisiones estrictamente legales y jurídicas y de identidad misma como Asamblea Nacional. No llegaron a ponerse de acuerdo en el sí o no a un juicio político al presidente de la Judicatura. Lamentable por el país. Por eso yo creo que es importantísimo que la gente, que los ciudadanos designen personas con conocimiento de causa, nunca voten con el corazón, voten con la cabeza, porque realmente esto trae mucha cola después del momento de tomar decisiones. Ahí tenemos la votación entre morenistas y correístas y que no permitieron un juicio político, claro, que era necesario para la salida de Yal, o no salida, o una ratificación, y su consejo locamente de la Judicatura con todos sus miembros. Digo lamentable para el país porque la Asamblea Nacional le está fallando al país. Más bien el Consejo de Participación Ciudadana, por el apoyo dado al presidente Moreno, pues es el que está asumiendo en definitiva la inacción de la Asamblea Nacional. Claro. Y yo creo que eso sí es positivo. En todo caso, pues la salida de Yal permite realmente de alguna forma sacude un poco el tablero. Como sí, nos sacude la estructura judicial del país. Claro, a pesar de que hay algunos que le han jurado lealtades a muerte, ¿no? Desde luego, claro, desde luego. Pero en todo caso, pues este cambio, por ejemplo, en la Fiscalía, a mí me parece importante. Cierto es que hay cuestionamientos de este doctor Juan Pablo Albán, pero en todo caso, es que no siempre va a ser todo perfecto. Claro. Así es, lamentablemente en la vida, como seres humanos somos perfectibles, no somos perfectos, solamente Dios es el único perfecto y el arquitecto de nuestras vidas.
Pero en todo caso, pues, estos errores que pueden cometerse no pueden ser de mala fe, sino más bien con una actitud de cambio. Y si es que hay algo que tiene que enmendarse, por ejemplo, la presencia del hermano del presidente de la República en la Fiscalía de Napo, doctor Franklin Moreno Garcés, pese a ser fiscal de carrera, lógicamente tendría la opción de ser fiscal, pero no es prudente, no es correcto, no es ético ni moral que el hermano del presidente esté como fiscal de toda una provincia. Hay todo un camino que recorrer. Nos vamos a ir a una pausa, doctor, y luego nos centramos en el papel que está cumpliendo la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Me gusta la salsa. Bailo merengue. Clásicos. Y lo urbano me pone loca. A mí me gustan mayores, esos que llaman señores. Bandida, la mejor de todas. Continuamos en este espacio del diálogo con el doctor Carlos Huilca Casañas. Nos habíamos enfocado en una primera parte en el papel que está cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Habíamos ya dejado planteado el tema de la Asamblea Nacional. Mientras este Consejo al que nos referimos hace un momento hace esfuerzos, yo diría, sobrehumanos para enderezar este país, ¿no? La Asamblea Nacional parece que está en otro juego, ¿no? En donde más bien se encargan de torpedear o de demorar ciertas decisiones que son importantes para el país. Doctora, una salida para esta situación, porque esto ya se vuelve insostenible. Lamentablemente para el país la Asamblea Nacional no le está cumpliendo como lo querríamos los ecuatorianos, porque como usted decía anteriormente y yo manifesté, que en un momento dado los morenistas y correístas se unen, votan en contra de alguna resolución. Mañana se pelean. Mañana se pelean, se abren y nuevamente se unen. Y en ese vaivén yo creo que, por ejemplo, la actitud de los otros partidos y movimientos políticos es de oposición, pero una oposición radical. Y eso es importante, que existan los pesos y contrapesos. Lamentablemente, como digo, para el país la Asamblea no le está cumpliendo a cabalidad. Salidas. Definitivamente. Una salida podría ser tal vez la muerte cruzada, por un lado, o un llamado a una asamblea constituyente con plenos poderes, a efectos de que sea esta asamblea la que determine el cambio, las reformas del cambio o la dictación de una nueva constitución. Sí, porque 3 años más no les aguanta nadie. A este ritmo y a este ritmo de trabajo, claro, no creo. En efecto, el gobierno nacional hace esfuerzos, según se ha visto, ¿no? Por ejemplo, en lo económico, ayer nomás veía un convenio que firmaba el ministro Campana con la UEFA, la Unión de Estados Europeos, y que son algunos países que van a aportar tanto con el envío de varios productos como igualmente la exportación de productos del país. Entonces, todo este tipo de tratados que lamentablemente durante 10, 11 años a la presente fecha no se han dado, claro, y que el presidente Moreno lamentablemente se demoró un año para darse cuenta que es necesario la implementación de este tipo de acuerdos comerciales con diferentes países del mundo, y que el gobierno anterior nunca quiso saber nada, y ahí está la debacle económica, claro, que estamos viviendo los ecuatorianos. El día de hoy nomás venía un taxi y me decía, doctor, no hay plata que alcance, solamente estamos viendo para la comida. Los únicos productos que salen son la alimentación y máximo para la educación, no más. Es que la situación económica no ha mejorado en este primer año. No ha mejorado definitivamente, claro, más bien parece que se ha empeorado porque los ecuatorianos no tenemos recursos para poder hacer algún tipo de gasto extra de lo que es alimentación, educación, claro, y salud. Claro. Entonces yo sí creo que una Asamblea Nacional en otra fiesta. Definitivamente está disparada por otro lado, tratando de hacer cosas que nada tienen que ver con el país y de las necesidades imperiosas. Hay pronunciamientos esporádicos de algunos asambleístas, pero en definitiva no hay una conjunción de ideas que le permitan definitivamente darle herramientas legales al gobierno nacional para que nuevamente salgamos como el ave fénix de las cenizas y poder sacarle al país. Ayer nomás decía Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas,
Por lo menos si es que se implementan políticas económicas que sean reales, prácticas y que le permitan al país tener la inversión nacional extranjera, la producción, el trabajo, la implementación de empresas, industrias, esto va a durar más de 3 años. Y por lo menos de este gobierno consideramos que es un gobierno de transición económica hasta poder estabilizarle después de este gobierno la economía y que empiece a producir realmente. Entonces los ecuatorianos tenemos un problema gravísimo que son 3 años de inestabilidad económica, 3 años que no vamos a tener recursos para poder invertir en ninguna cosa. Aspiremos que, como digo, las políticas económicas que está implementando este gobierno y las propuestas que hagan los diferentes sectores políticos y los sectores empresariales, de trabajadores, todos los sectores de la sociedad civil, pues sean escuchados por el gobierno nacional y puedan ser implementadas las diferentes leyes que tiene la obligación de hacerlo la Asamblea Nacional. Si esta sintonización no existe entre gobierno, asamblea y pueblo, señor, seguiremos como estamos. Vamos a seguir a pasos de tortuga. A pasos de tortuga o de retro. Doctor, no quería yo agotar esta entrevista, ¿no? Conversábamos el día de ayer precisamente. Usted es morador de la parroquia 11 de noviembre y también usuario de la vía del desvío, ¿no? Que viene por Pichul, por San José de Pichul y Santa Rosa, ¿no? Bueno, y usted decía, mire, ya es insostenible, hay ciertos tramos de esa vía que realmente ya son intransitables. Lamentablemente para los latacungueños, cotopaxenses, digo cotopaxenses porque la gente que vive en Pujilí, en La Victoria, en todo lo que son las Alpamalas, en la Merced, en el Tingo, en La Victoria, en fin, todos 11 de noviembre, Poaló, que venimos por esta vía permanentemente, porque tengo mi vivienda allá en el sector de la parroquia 11 de noviembre, tenemos que sufrir lamentablemente todos estos avatares de la vida por irresponsabilidad de las autoridades. Eso sí lo digo con voz fuerte, porque el alcalde de Latacunga, el prefecto de Cotopaxi, a excepción del alcalde de Pujilí, no han cumplido lo que ellos prometieron. Dijeron pero el alcalde de Pujilí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No está en la jurisdicción territorial. Así es la jurisdicción del cantón Latacunga, pero sí aporta por lo menos con la regadita de agua y la pasada de máquina. Cosa que no hace el prefecto de Cotopaxi, que es responsabilidad porque está en el área rural. Manifestaron a los 15 días de la implementación de este desvío que el alcalde y el prefecto van a hacer los estudios técnicos en 15 días y que los mismos serán entregados para darle un tratamiento adecuado a esa vía. Yo creo que estas autoridades debían primero hacer esos para poder hacer el desvío, no al revés. Y al revés, verá que estamos hablando de noviembre, diciembre y estamos ya para julio. Es decir, han pasado 8 meses y no hay una fórmula de arreglo. Máximo son 1000 metros, es decir, 1 kilómetro de asfaltado, de adoquinado o de empedrado, lo que se necesita. Pero lamentablemente nadie hace nada. O sea, no es una inversión muy grande la que se necesita. Claro, no. Han pasado ya reformas del presupuesto. Supongo yo 1 o 2 reformas que podían hacer, como hizo para ese desvío, ese paso del hueco de San Felipe que les llaman. Se imagina que hicieron reformas, sacaron recursos de acá del centro de Latacunga para poner allá y no poder hacer 1 kilómetro de asfaltado, eso es una barbaridad. Es una irresponsabilidad y burlarse de nosotros los latacungueños y cotopaxenses, especialmente de los de Pujilí y de Latacunga. ¿Por qué? Ofrecieron que en 15 días iban a hacer el estudio, pongamos que se lleve 1 mes a hacer la vía o 2 meses, pero estamos en 8 meses y no ha pasado nada. Y seguimos los carros de choleña. Claro. Los buses igual. Al menos hay un tramo donde son verdaderas quebradas las. Así es, lamentablemente son huecos, hay tierra, esas casas del paso ese es terrible, no sé cómo puedan vivir, debe estarles afectando a la salud con gripes, toses, me imagino, por la tierra que levantan todos los vehículos, y no hay quien diga nada. Eso sí pienso que es una irresponsabilidad y una burla para todos los latacungueños y cotopaxenses que diario y permanentemente viajamos por ese sector y que no tenemos una solución. Yo inclusive llegué a hablar con el director de movilidad, el coronel Borja, y le decía que de alguna manera eso, lo que me dijo es que, me dijo, doctor, esperemos que se culmine la obra. ¿En qué tiempo? En unos 3 meses más ha de ser, me dijo. O sea, estamos hablando de septiembre, octubre. Es decir, va a pasar 1 año y seguimos con esta misma vía, que lamentablemente es terrible. Pero usted conoce para qué fecha estará ya habilitado el paso del Molinero. Yo entiendo que debe ser unos 3 o 4 meses más. Es decir, se va a cumplir 1 año. Pero hay la certeza
No. Es una suposición. Es una suposición nomás, porque según conocemos está el 65% y de eso han pasado 8 meses. Si está el 65, faltaría el 35, estamos hablando de 4 meses más. Es decir, que octubre, noviembre, no sé si para las fiestas de la Tacunga. Lamentable por los latacungueños que el señor alcalde, al finalizar su periodo, que ya terminó el 24 de mayo del 2018, recién se pone a hacer obras por un lado, por otro lado, y eso es criticado. Si es que ha sido estrategia de campaña, está equivocado el actual alcalde, porque esas obras tenía 4 años. Le asesoraron mal. Seguramente. Tenía 4 años para ir haciendo por lo menos una obra en cada año, y no teníamos este rato la contaminación ambiental, los problemas de los desvíos y más que todo la colusión de carros en todos los sectores de la ciudad que no permiten una rápida salida de taxis, carros particulares y personas que necesitamos ocupar las vías de la ciudad. Sí. Doctor, quiero agradecerle el haber tocado este último punto. En realidad también responde a múltiples llamados que tenemos nosotros aquí al canal. Yo diría casi a diario, ¿no? Que moradores del sector occidental que nos están reclamando, nos están pidiendo, por favor, vayan, hagan reportajes. Los hemos hecho, pero caen lastimosamente en saco roto. Doctor Wilca, muchísimas gracias. Siempre tenemos nosotros el privilegio de contar con sus buenos criterios y por eso esa es la razón de tenerle con cierta frecuencia acá en el canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Marquito. Gracias también a ustedes, amigos, por esa gentil atención que nos han dispensado el día de hoy. Reporteros en Acción presentó Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele.